Regresión e interpolación. Primero debemos conocer la diferencia entre un concepto y el otro. La regresión es el ajuste de ciertos datos experimentales a una ecuación que nos permita predecir el comportamiento de datos, ya sea estos mismos datos o datos que no conozcamos. Esta regresión puede ser lineal, polinomial, no lineal, que puede ser exponencial o logarítmica, o múltiple, dependiendo de la ecuación que utilicemos para describir los datos. Una vez que conocemos esta ecuación, podemos hacer una interpolación, que es predecir valores dentro del intervalo en el que tenemos conocimiento de los datos. Si queremos predecir valores fuera de este intervalo, sería extrapolación, pero esta técnica no es muy conveniente porque no sabemos si el comportamiento se mantiene fuera de ese intervalo. Por eso es que es mejor hacer una interpolación. Tenemos más un error menor. La primera forma de regresión que podemos realizar es la regresión lineal. Esta vez vamos a hacerla por el método de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Bien. Nosotros debemos encontrar una ecuación, en este caso lineal, es decir, una recta que tenga la forma y igual a mx más b, la forma común de la recta, ya lo sabemos. Vamos a cambiar un poco la nomenclatura para estandarizar. Al intercepto le llamamos a 0 y a la pendiente a 1. Entonces debemos encontrar una ecuación que nos permita al nosotros insertar un valor propuesto de x, el valor posible para y, conociendo ciertos datos de esta función. Como bien lo sabemos, tenemos la recta y los datos se van ajustando. Obviamente tenemos errores, tenemos diferencias entre el valor verdadero y el valor predicho por la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Encontrar la diferencia o el error que hay en las y. La y propuesta, perdón, la y real menos la y propuesta, que se podría traducir en y menos a0 menos a1 por x. Si trabajamos con cada una de las y y cada una de las x, entonces podemos hacer la suma de ellas, ¿no? De estas diferencias. Como deben ser errores muy pequeños, si los elevamos al cuadrado, por eso se llama mínimos cuadrados, debe ser aún más pequeño. Y lo que vamos a hacer es, con el criterio de la primera derivada, encontrar el valor mínimo posible para este error. Es decir, los valores de A0 y A1 que me permitan que el error sea el más pequeño posible o el menor posible. Bien, entonces como es una función en la que tenemos dos incógnitas, vamos a hacer vamos a obtener los máximos y mínimos con el método de varias variables. Es decir, vamos a derivar respecto a A0 y respecto a A1 e igualar ambas derivadas, que en este caso serían las pendientes a 0, porque serían los puntos de inflexión en los que cambian la orientación de la función. Derivamos respecto a A0. Aquí lo que voy a hacer es que voy a traducir esto. Bueno, primero derivamos. Ok, es la derivada de esta función. Obviamente esta derivada debe ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? B a la n. N por b elevado a la n menos 1, en este caso, se queda con el exponente 1, por la derivada de b. Si estamos derivando respecto a 0, simplemente nos queda menos 1. Entonces, el 2 y el menos 1 los podemos pasar dividiendo porque son constantes. Y únicamente nos queda la suma de las y menos, si sumamos las a0, que son constantes, n veces a0,
menos A1, que es un factor común, por la suma de las X, igual a 0. Esta es la primera ecuación que vamos a utilizar. Ahora, si derivamos la función, voy a ponerla acá, respecto a A1, diríamos n por b elevado a la n-1 por la derivada de b. En este caso, si derivamos respecto a A1, nos queda simplemente menos x1. Menos xy, perdón. Todo igual con 0. El menos y el 2 se pueden pasar dividiendo al lado derecho porque son constantes. Y aquí nos quedaría simplemente la suma de las x por las y menos A0 por la suma de las x menos A1 por la suma de las x al cuadrado. Todo igual con 0. Bien. Con estas dos ecuaciones voy a formar un sistema de ecuaciones. Son dos incógnitas, entonces necesito dos ecuaciones. Las voy a escribir aquí arriba, despejando un poco. Paso esto al otro lado y me queda na por 0 más A1 por la suma de las x es igual a la suma de las y. Y de esta igual lo envío al lado derecho y me queda A0 por la suma de las x más A1 por la suma de las x al cuadrado es igual a la suma del producto de las x por las y. Bien, con estas dos ecuaciones voy a formar una matriz donde la incógnita es A0, entonces aquí escribo n y suma de las x. Aquí escribo suma de las x porque la incógnita es A1 y suma de las x al cuadrado. Obviamente hay que decir suma de las y y suma de las x por las y. Bien, esta matriz la puedo resolver directamente si coloco los datos y utilizo ya sea un programa, un software o la calculadora para resolverla. Pero también si utilizo métodos como Cramer puedo obtener fórmulas directas que se utilizan frecuentemente. En este caso, si utilizamos Cramer, sacamos el primer determinante, el general, n por la suma de las x al cuadrado menos la suma de las x elevado al cuadrado por x por x. Okay. Sustituyo la primera columna, sustituyo la columna de valores independientes en la primera columna. Voy a llamarle de 0. Y me queda suma de las y por suma de las x al cuadrado menos suma de las x por suma de las x por las y. Y si sustituyo la última columna en la segunda, obtenemos n por la suma de las x por las y menos la suma de las x por la suma de las y. Ok, y utilizando las fórmulas, sabemos que A0 sería, perdón, A1, vamos a encontrar A1, sea n por la suma de las x por las y menos la suma de las x por la suma de las y dividido por n por la suma de las x cuadrada menos la suma de las x al cuadrado. Es una fórmula de presentar esta fórmula. Algunas veces también se divide ambos términos de esta fracción por n y nos queda suma de las x por y menos suma de las x por la suma de las y dividido entre n sobre suma de las x cuadradas menos la suma de cada x al cuadrado entre n. Es otra manera de presentarla. Vamos a quedarnos con la primera, que es más sencilla desde mi punto de vista. Y ahora, si utilizamos la primera ecuación y despejamos de aquí a A0, que es la que nos hace falta, sabríamos que A0 es igual a la suma de las y, menos A1 por la suma de las x, ambas divididas por n. Prácticamente A0 es igual al promedio de las y menos la pendiente por el promedio de las x. Con estas dos fórmulas, esta y esta,
podemos obtener directamente los valores de la pendiente y el intercepto, M y B. Pero también pudimos haber utilizado directamente la matriz. Muy bien. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Para ver cómo podemos emplear este método. En este caso tenemos, conocemos presión en kilopascales, conocemos volumen en metros cúbicos, 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. Y el volumen es 10.2, 18.6, 25.5, 31.5, 36.4, 41.6 y 46.1. Bien. Y sabemos que hay una relación que nos dice que la presión entre el volumen es igual a la presión entre el volumen total más el inverso del producto de K, que es el factor de la constante específica de la velocidad de reacción, por el volumen total. Es una manera de relacionar estas variables, la cual se parece a una ecuación de la recta. Tomamos la relación presión y volumen como Y, tomamos el inverso del volumen total como la pendiente, en este caso sería M, la presión como X, y el último término como el intercepto. Entonces tenemos el Y igual a M por X más B. Es una ecuación de una recta. Lo que debemos hacer aquí es ocupar el método de mínimos cuadrados. ¿Qué necesitamos? Bueno, la tabla se compondría de X, Y, X cuadradas y XY. Es eso como tal. Entonces vamos a poner los valores. Las X son 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. Las Y es la división entre presión y volumen. Pues vamos a calcularlo. 9.8, 10.8, 11.8, 12.7, 13.6, 14.4 y 15.2. Bien, ahora elevamos X al cuadrado y obtendríamos 10.000, 40.000, 90.000, 160.000, 250.000, 360.000 y 490.000. Multiplicamos X por Y y tenemos 980, 2160, 3540, 5080, 6800, 8640 y 10640. Ahora lo que debemos hacer es, voy a darle formato de tabla. Vamos a sumar los datos, porque las sumas son las que vamos a colocar en la matriz. Bien. Entonces tenemos la suma de las X es 2800, la suma de las Y es 88.3, la suma de las X cuadradas es 1.400.000 y la suma de las X por las Y es 37.840. Entonces colocamos estos datos en una matriz. N, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la suma de las X? 2800. La suma de las Y es 88.3. La suma de las X nuevamente, 2800. La suma de las X al cuadrado, 1.400.000.
400,000. Y la suma de las X por las Y es 37,840. Esto nos permite saber que A0, si lo metemos a la calculadora, es igual vamos a meterlo, 7, 2.800, 88.3, 2.800, 1.400.000 y 37.840. X es 9.01, perdón, A0 es 9.01, 42857114 y A1 es 0.009. Muy bien. Ya podemos entonces decir que la relación que existe es, pues, Y es P sobre B, es igual a la pendiente, que en este caso es A1, 0.009, por la presión más el intercepto, que es 9.014 aproximadamente. Esta es una ecuación que nos va a permitir obtener valores de la relación de presión y volumen conociendo la presión. Pero también nos puede servir, voy a borrar esta tabla, para encontrar estas constantes de importancia para la cinética de la reacción. Si sabemos que la pendiente es igual a el inverso del volumen total, entonces el volumen total es igual al inverso de la pendiente. Vamos a utilizarlo. El inverso de la pendiente es 111.11 aproximadamente metros cúbicos. Y si el intercepto es igual al inverso del producto de K por el volumen total, entonces la constante es igual a el inverso de el intercepto por el volumen total. Es decir, .000998 para esta ecuación.